El café de la mañana siempre fue nuestro idioma. Antes de que los correos se amontonaran, antes de que el ruido del tráfico nos recordara que el día no espera a nadie, existía ese breve silencio. 2 tazas humeantes sobre la mesa, una cucharita golpeando el borde del azúcar, y la sensación de que todo lo demás podía esperar. Ella decía que el café sabía distinto cuando lo preparaba yo. Yo respondía que eso era porque nunca seguía las medidas. «¿Te gusta medir emociones?», solía decirme entre risas. Y quizá tenía razón. Siempre he sido el tipo de persona que anota, calcula, compara. No para controlar, sino para entender. A Sofía la conocí en una obra que supervisaba hace 8 años. Era la encargada de los permisos municipales. Llegó con un portapapeles, un lápiz en el cabello y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Me pidió planos, yo le ofrecí café. Firmó documentos. Yo firmé el principio de algo que, en su momento, creí invulnerable. Nos casamos 3 años después, en un salón pequeño, con luces cálidas y una lluvia persistente que no logró arruinar nada. Recuerdo haber pensado que si la vida se parecía a ese sonido, el del agua cayendo contra los ventanales mientras ella bailaba descalza, entonces estaba bien. Durante años, lo estuvo. Los domingos eran para el mercado y para discutir sobre cosas pequeñas. ¿Qué fruta estaba más madura? ¿Quién olvidó comprar detergente? Porque siempre tomaba tanto tiempo escoger una película. Lo normal, lo sano, lo que la gente llama rutina, pero que en realidad es una coreografía silenciosa que da sentido al cansancio. Hasta que dejó de serlo. No de golpe, sino como se apaga una lámpara con un interruptor defectuoso, parpadeando. El primer parpadeo ocurrió un jueves. Me escribió: «Llegaré tarde, hay junta con el nuevo cliente». Nada raro. Trabajaba en una agencia de diseño. Las juntas eran su pan de cada día. Pero a las 10:30, cuando el reloj del microondas parpadeaba con su número verde y el eco de la casa se me hacía largo, recordé que los jueves no solía haber reuniones. Me serví una copa de vino, no por sospecha, sino por costumbre. Encendí la televisión sin subir el volumen y me quedé mirando el reflejo de la puerta. A las 11:20, entró. Llevaba un abrigo que no le había visto antes. Gris, largo, con olor a perfume ajeno. No dijo mucho. «¿Ya cenaste?», preguntó, quitándose los pendientes. «Sí», mentí. «Fue un día pesado», agregó. Lo dejé pasar. Porque así empiezan las grietas. Como concesiones. La semana siguiente se parecieron entre sí. Tardes extendidas, mensajes breves, sonrisas distraídas. Cuando hablábamos, parecía hacerlo desde otro lugar, como si su mente estuviera conectada a una llamada que yo no podía escuchar. Intenté rescatarla con lo que creí saber hacer. Detalles, paciencia, cenas improvisadas. Una noche le cociné su plato favorito, pasta con limón y albahaca. Me sonrió, pero fue una sonrisa de cortesía, la que se ofrece a un camarero amable. «¿Todo bien?», le pregunté. «Sí, solo cansada». Esa frase se volvió su escudo, y yo, su espectador más crédulo. Una madrugada, desperté por la vibración de su teléfono. Estaba sobre la mesa de noche, boca abajo. Miré la pantalla solo un segundo. Lo juro. El nombre decía Andrés, Proyecto. A las 2:17 de la mañana. No soy celoso por naturaleza, pero hay horas que no pertenecen al trabajo. No dije nada. Me levanté, fui a la cocina, preparé café, y anoté mentalmente la hora. 2:17. Como si fuera el número de un expediente que necesitaba seguir. Al día siguiente, cuando se vistió para salir, la observé en silencio. Había una delicadeza nueva en su forma de arreglarse. Un esfuerzo casi invisible. Los pequeños cambios son los que gritan más fuerte cuando uno sabe escuchar. ¿Tienes reunión otra vez?, pregunté con calma. Sí, con Andrés. Es del área de marketing. ¿El de los mensajes a las 2 de la mañana? Mi tono fue más neutro de lo que esperaba. Se detuvo. No giró del todo, pero su hombro se tensó. ¿Estuviste revisando mi teléfono? No. Lo vi encenderse. Silencio. Largo. Pesado. Es solo trabajo, Martín. Trabajo muy nocturno. Parece. No empieces, dijo con un suspiro. Te prometo que no es lo que piensas. El problema fue que no me dijo que era. Solo que no era. Esa tarde no fui a la oficina. Caminé por la ciudad sin rumbo, observando las ventanas de los cafés donde otras parejas hablaban,
Reían, discutían sin saber que, algún día, también podrían estar al borde del silencio. Volví a casa con la sensación de que algo se había desplazado dentro de mí. No rabia, no tristeza, algo más frío, claridad. Empecé a tomar notas, como quien arma un informe. Horas de salida, horas de llegada, tonos de voz, pausas, no por obsesión, sino por orden. Porque si iba a enfrentar una verdad, quería hacerlo con hechos, no con suposiciones. El jueves siguiente, el mensaje volvió a llegar. Reunión extendida, no me esperes. Esta vez no lo hice. Fui yo quien salió. Manejé hasta el edificio de su agencia. Estacioné frente al local de una lavandería y esperé. A las 9:50, las luces del tercer piso se apagaron. A las 10, ella apareció. No sola. El mismo hombre del nombre en la pantalla caminaba a su lado. Llevaba la mano en el bolsillo y esa postura relajada que solo se adopta cuando uno se siente bien acompañado. Ella lo miró como yo ya no recordaba que me mirara. No un gesto obvio. Apenas una sonrisa fugaz, pero suficiente para entender que lo que yo temía no era una sospecha. Era un hecho. No me acerqué. No toqué el claxon. Solo observé cómo subían a un auto gris y desaparecían al doblar la esquina. Volví a casa y me senté en la mesa del comedor. La misma donde habíamos planeado viajes, deudas, cenas. El reloj marcaba las 11. El café de la mañana aún estaba en la taza. Frío, intocable. Pensé en lo que duele no por lo que se pierde, sino por lo que se confirma. Esa noche no dormí. A las 3 escribí un correo, sin dirección. Ya no sé si estás cansada o ausente. Pero el silencio también es una respuesta. No lo envié. Lo guardé en borradores, como una confesión que aún no merecía salida. A la mañana siguiente, me besó en la mejilla antes de irse. Fue un gesto automático, como quien marca asistencia. Le respondí con un cuídate. Y noté que esa palabra, que antes significaba ternura, ahora sonaba como despedida. Los días siguientes fueron un teatro en cámara lenta. Ella sonreía un poco más, tal vez por culpa o por costumbre. Yo medía los segundos entre sus mensajes. Salgo a las 8, no me esperes, te llamo mañana. La vida se volvió una lista de ausencias programadas. El domingo por la tarde, encontré su libreta abierta sobre el escritorio. No la toqué, pero leí lo suficiente, bocetos, frases, y en una esquina, un dibujo de 2 tazas de café. Debajo, una frase escrita con tinta azul. Algunas cosas se enfrían aunque no queramos. Ahí supe que ya no tenía que buscar pruebas. Ella lo sabía. Y yo también. No la enfrenté. No aún. A veces uno necesita acostumbrarse a la idea de perder antes de admitirla en voz alta. Pasaron 2 semanas. El patrón se mantuvo. La distancia, también. Hasta que una noche, regresó temprano. Cenamos en silencio. De pronto, me miró con una mezcla de nostalgia y resignación. ¿Te pasa algo?, preguntó. No, dije. Pero sí, me pasaba todo. Dejó los cubiertos, respiró hondo. Siento que te he perdido sin entender cuándo. Yo sí entiendo, respondí. Fue cuando empezamos a hablar menos y a explicarnos más. No dijo nada. Solo se levantó, caminó hacia la ventana y miró la calle. En ese reflejo, vi la versión de nosotros que alguna vez fuimos. Y supe que la conversación ya no podía salvarnos. Ella siguió mirando la calle como si esperara una señal. El viento movía las cortinas, y la luz de un auto que pasaba se reflejó un instante sobre su rostro. Era la misma mujer, pero algo en su mirada ya no pertenecía a esta casa. No lloró, no mintió, solo dijo, no sé cómo llegamos aquí. Y esa fue la frase más honesta de la noche. Paso a paso, respondí. Nadie se cae de golpe. Uno se va soltando poco a poco. No discutimos. No hicimos balances. Solo entendimos, con una calma que dolía más que la furia, que estábamos frente al punto donde se detienen las explicaciones. Durmió en el sofá. Yo en la habitación. 2 cuerpos bajo el mismo techo, pero con direcciones distintas. A la mañana siguiente, la vi preparando café. El aroma me devolvió una punzada de recuerdos. Risas a medio despertar, discusiones sobre el azúcar, promesas que se disolvían en vapor. Ella sirvió 2 tazas. ¿Quieres?, preguntó. No, dije. Y fue la primera vez que rechacé el café en toda nuestra historia. A las 8 salió. A las 9,
Su teléfono vibró sobre la mesa. El nombre era el mismo. Andrés. No lo abrí. No hacía falta. Borré el correo que había dejado en borradores. No necesitaba escribir más. A veces, la mejor frase es la que uno decide no pronunciar. Pasé el día en silencio, como si la casa estuviera aprendiendo a respirar sin ella. Fui al taller que tengo en el garaje. Lijé una mesa vieja, no porque la necesitara, sino porque el ruido me ayudaba a no pensar. La madera tiene eso. Si la trabajas con paciencia, termina revelándote su forma, su verdad. Las personas, en cambio, rara vez lo hacen. A las 6 de la tarde regresó. Traía una bolsa con pan y una sonrisa débil. Pensé en ti, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Gracias. Podríamos cenar juntos. No tengo hambre. Me miró largo rato, buscando al hombre que solía suavizar sus días. No lo encontró. Y yo, en ese instante, entendí que tampoco quería que lo hiciera. Martín. Yo. No, la interrumpí. No me expliques. No me digas que estás confundida. No uses la palabra error. Solo dime la verdad. No respondió. Solo bajó la mirada. Y en ese gesto ya estaba todo dicho. A veces el silencio tiene más palabras que cualquier confesión. Esa noche no dormimos bajo el mismo techo. Ella se fue a casa de su hermana. Dejó una nota en la cocina. Necesito tiempo. Tiempo. Como si el tiempo fuera una llave que puede abrir lo que ya se cerró desde dentro. Los días siguientes fueron un ensayo de vida nueva. Lavé solo mis platos. Cené frente a la televisión sin volumen. Respondí preguntas que nadie hacía. El lunes, al salir del trabajo, tomé un desvío hacia el parque donde solíamos caminar los domingos. Vi a una pareja en el mismo banco donde alguna vez ella me dijo que no creía en las coincidencias. Sonreí con ironía. Tal vez las coincidencias son solo errores repetidos con diferente rostro. A la semana siguiente volvió. No avisó. Abrió la puerta con su llave, como si nada. Llevaba una maleta pequeña y la mirada de quien regresa a un lugar que ya no le pertenece. Solo quiero hablar, dijo. Asentí. Nos sentamos en el sofá, con el aire lleno de cosas no dichas. No voy a justificar nada. Empezó. Solo quiero que entiendas que no fue planeado. Casi nada lo es. Respondí. Lo planeado no duele tanto como lo repetido. Tragó saliva, buscó mis ojos. No sé en qué momento se volvió más fácil hablar con él que contigo. Cuando dejaste de querer arreglar lo que estaba roto. No estaba rota, dijo con un hilo de voz. Estaba vacía. Esa palabra se me clavó. Vacía. No de mí, sino de sí misma. Y comprendí algo cruel. A veces uno se esfuerza por llenar a quien solo quiere sentirse libre, aunque eso signifique irse. No grité. No pedí explicaciones. Solo dije. No te detengas. ¿Qué? No te detengas. Si ya empezaste a irte, termina el camino. Lloró. Me abrazó, pero no devolví el gesto. El cuerpo sabe cuando un abrazo es un adiós disfrazado. Esa noche volvió a su hermana. Yo abrí una nueva cuenta bancaria. No para esconder nada, sino para marcar un límite. No más planes conjuntos. No más presupuestos compartidos. Solo lo esencial, respeto y distancia. Durante los siguientes días, intercambiamos mensajes mínimos. Puedo pasar por mis cosas el sábado. Estaré en casa hasta las 6. El sábado llegó con un cielo nublado. Ella entró, recogió su ropa, algunos libros, un par de fotos. Dejó los platos de cerámica que habíamos comprado juntos. ¿Te los quedas?, dijo. Combinan contigo. No supe si era una broma o una disculpa. Antes de irse, me miró una última vez. No te merecías esto. Nadie se lo merece. Pero pasa. Cerró la puerta con suavidad. El sonido del pestillo fue una línea final, precisa, sin adornos. Los primeros días solo sentí ruido en la cabeza. No rabia, no tristeza. Ruido. Esa clase de ruido que deja el eco de una casa vacía. Llené ese ruido con trabajo. Horas extra. Encargos nuevos. Listas interminables. Hasta que, sin darme cuenta, empecé a dormir sin pensar en la hora en que ella salía del trabajo. Y ese fue el primer síntoma de que el dolor se estaba convirtiendo en costumbre. Un mes después, recibí su correo. No quiero dejar las cosas así. Podemos hablar, si quieres. Respondí con 3 palabras. Ya hablamos, Sofía.
No volví a saber de ella hasta mucho tiempo después. El invierno llegó sin aviso. Un domingo, mientras revisaba unos planos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Martín, soy yo. Reconocí su voz al instante, aunque sonaba distinta, como si cargara con otro aire. Hola, no te molesto mucho. Solo, quería saber cómo estás. Estoy bien. Y lo estaba, de verdad. Me alegra, dijo, y hubo un silencio breve antes de añadir. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por no hacer de mi error un espectáculo. Por dejarme ir sin convertirlo en castigo. No fue por ti, respondí. Fue por mí. Se quedó callada. Luego, con un tono apenas audible, dijo, espero que encuentres algo mejor. Ya lo hice, respondí. ¿Sí? Preguntó, sorprendida. Sí, me encontré a mí. Colgó sin decir adiós. No hizo falta. Esa noche volví a preparar café. Por costumbre, serví 2 tazas. Después de unos segundos, tomé una y vacié la otra en el fregadero. El vapor se disipó rápido, como tantas otras cosas. Miré la taza vacía y entendí que no dolía el final, sino el recuerdo de todo lo que se suponía que debía seguir. El dolor era la versión no vivida de nuestra historia. A veces, en el taller, mientras la lijadora suena y el olor a madera llena el aire, pienso en lo simple que fue todo antes del desorden. Pero también pienso en lo mucho que aprendí del silencio. El silencio no es vacío, es espacio. Y en ese espacio, uno se reconstruye. Con el tiempo, vendí la casa. No porque quisiera escapar, sino porque ya no era mía. Una pareja joven la compró. Vinieron a verla un sábado. Ella se maravilló con el patio, él con el taller. Los observé y sonreí. Les deseé suerte, no porque creyera que la necesitaran, sino porque todos la necesitamos cuando empezamos algo que creemos eterno. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del río. La primera noche, sin cajas ni cuadros, hice café y lo bebí junto a la ventana. El silencio era distinto. No pesaba. Era un silencio de comienzo, no de pérdida. A veces recibo mensajes de antiguos amigos. ¿Supiste de Sofía? No pregunto detalles. Solo respondo. Le deseo lo mejor. Y lo digo en serio. Porque uno no se libera cuando olvida, sino cuando deja de necesitar que el otro recuerde. Hace unos días, mientras caminaba por el centro, la vi. Iba sola, con una bufanda roja que le cubría el rostro a medias. No me vio, o fingió no hacerlo. Pasó a mi lado, con ese aroma que aún recordaba. No sentí rabia, solo una especie de gratitud extraña, como quien agradece haber sobrevivido a una tormenta que, aunque lo empapó, también lo enseñó a nadar. Me quedé mirando su silueta alejarse entre la gente, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de seguirla con la mirada. El pasado no se observa, se deja ir. Volví a casa, preparé café, uno solo, abrí el cuaderno donde anoto las cosas que quiero construir, y escribí la última línea del día. El amor no siempre se rompe con un grito, a veces solo se apaga, y el silencio es la manera más digna de continuar. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.